he tenido oportunidades de hablar con hombres de Dios como Raire, como Pentecost, y tener allí la Biblia y llevarlo, ¿no? Y firmarla. Y quizás hubo un antes y un después. Estos hombres estudiosos de la palabra de Dios, y uno queda allí impactado, ¿no? Por lo que saben y las preguntas que uno le puede hacer. Zacarías capítulo 12, me acuerdo, Raire, un mensaje que uno es difícil de olvidar. Y pensaba en los apóstoles, ¿no? Que tuvieron 3 años con el Señor y sin embargo Tomás dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Tomás, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y dice, y no me conoces. ¿Y qué me viste a mí? Dice, ha visto al Padre. Jesucristo en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, su Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer. Debe haber sido impactante para ellos, ¿no? Estar allí de frente ante el Creador, el sustentador, el Hijo de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Debe ser algo impresionante, un antes y un después. Estos hombres que conocieron a Dios, es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, conociendo a Dios. Hermanos, amigos, ¿usted conoce a Dios? ¿Tuvo alguna vez una oportunidad para decir a alguien, conozco a Dios? ¿O conocí a Dios? ¿Hay alguna persona en esta mañana, no esta noche, en esta mañana que pueda decir, yo conozco a Dios? ¿Hay alguien así que pueda decir, yo conozco a Dios? Algunos han levantado la mano. Yo conozco a Dios. ¿Se animan a decirnos cuándo conoció a Dios? ¿Algunos se animan? Antes de señalar algunos, ¿eh? Así, Julián. Tenía 6 años. ¿Cómo fue ese encuentro? En la casa de los madres. Y hoy puedes decir, conozco a Dios. Perfecto. Qué lindo, ¿eh? Qué valiente, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil. Una cosa es decir, conozco al cantante, conozco a aquel artista o a aquella personalidad, pero decir que conozco a Dios, el que hizo los cielos y la tierra, es algo muy relevante, ¿no? Muy, muy difícil de contar o de decir, ¿no es verdad? He dividido el mensaje en 2 partes. En la primera vamos a estar viendo cómo son las personas que no conocen a Dios. En la segunda parte vamos a estar viendo cómo son las personas que conocen a Dios. Y en tercer lugar, al final del mensaje, sería cómo conocer a Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, en la primera parte, vamos a estar viendo antes de empezar esta división, este bosquejo que he mencionado, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34, Primera Corintios 15, 34, allí dice la palabra de Dios, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, ¿sí? Dice, para vergüenza vuestra os los digo. Debe haber sido impactante, ¿no? Para la iglesia de Corinto, recibir el mensaje del apóstol Pablo por escrito y decir, hay muchos de los que están aquí que no conocen a Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿hay alguna persona que está presente y no conoce a Dios? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Allí el apóstol Pablo visitando la iglesia, o mejor dicho, la ciudad de Atenas, y había allí una estatua, y dice allí, Hechos 17, 23, ahí los textos que voy a estar mencionando van a aparecer allí en pantalla, ¿no? Y dice, porque pasando y mirando, dice, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle,
es a quien yo os anuncio. Ellos, frente a tanta idolatría, se daban cuenta o tomaron conciencia que al Dios verdadero no lo conocían. Y levantaron allí un altar, dice, al Dios no conocido. ¿Qué deducción puedo sacar en una simple lectura? Que hay personas que son religiosas y no conocen a Dios. Hay personas que rezan, devotos, que tienen sus altares en sus casas y no conocen a Dios. Qué tremendo es esto, ¿eh? Así que vamos a empezar entonces de lleno a la exposición de este mensaje y veamos 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5, vamos a estar allí leyendo. Allí en pantalla está allí la cartelera, ¿no es cierto? Y dice allí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el próximo texto dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, dice, que no conocen a Dios. En primer lugar, hay personas que están como controladas por sus pasiones. Y yo puse aquí como título en mi mensaje, ¿sí? Hay personas que no conocen a Dios porque manifiestan su conducta en una pasión desordenada. Acá dice el texto, una pasión, dice concupiscencia. Hay un descontrol en lo sexual, hay un descontrol en la lujuria, en las orgías. ¿Y qué dice Dios? Mirando desde el cielo, no me conocen. No conocen a Dios porque están controladas por esas pasiones de lujuria. En segundo lugar, en San Juan capítulo 16, versículo del 2 al 3, aquellas personas que no conocen a Dios nos manifiestan no solamente con pasiones, ¿sí?, de concupiscencia, sino también en segundo lugar pensamientos confusos. Dice allí el texto, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensamientos puse allí confusos, ¿sí? Son personas que creen que por matar a otro están sirviendo a Dios. Y hoy en día se ponen debajo de sus camperas dinamita, ¿sí?, y se exponen y explotan de esa manera pensando que están sirviendo a Dios. Estas personas, dice el Señor, no me conocen porque piensan que de esta manera están sirviendo a Dios, siendo que Él dijo, no matarás. En tercer lugar, Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, no solamente hay pensamientos confusos, sino también palabras contradictorias. Estamos viendo cómo son las personas que no conocen a Dios. Dijimos pasiones de concupiscencia, esas pasiones desordenadas, esas lujurias que no podemos controlar, ¿sí? En segundo lugar, pensamientos así contradictorios, ¿sí? Pensamientos confusos. Y en tercer lugar, palabras contradictorias. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia, dice, están corrompidas. Vemos entonces aquí lo que dice allí la palabra de Dios, ¿sí? Profesan, dice, afirman, dicen que conocen a Dios, ¿sí? Pero dice allí la palabra de Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces algunos hoy levantaron su mano y dicen, yo conozco a Dios. Pero hay personas que lo dicen. En muchos lugares nosotros conocemos a Dios, pero las malas palabras y el robo y la mentira, ¿cómo dice que conoces a Dios? Mira tu conducta, mira tu vida. ¿Cómo estás allí con pornografía, con adicciones, con una práctica que no condice, contradice lo que tú afirmas, lo que tú dices? Y Dios ya dijo la sentencia, y está el texto, no me conocen, no conocen a Dios. En segundo lugar, vamos a ampliar un poquitito más, solamente saqué 3 versículos,
para entender esto de aquellas personas que no conocen a Dios. Ahora nos está viendo en segundo lugar cómo viven las personas que conocen a Dios. Y está en juego mi vida también, ¿no? Porque a veces uno en el mensaje tiene que transmitir su vida, ¿no? Así que con mucho temor he transmitido este mensaje. Lo he compartido con algunos y no es nada fácil para aquellos que quizás vienen por primera vez. No es nada fácil estar aquí, porque ese es un reflejo. Estamos hablando palabra de Dios, no palabras de una religión, no palabras de evangélicos o palabras de hombres. Estamos hablando palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice y lo estamos explicando. ¿De acuerdo? Veamos entonces en San Juan, capítulo 17, versículo 3, cómo son aquellas personas que conocen a Dios. Dice allí el texto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquellas personas, ¿sí?, que conocen a Dios tienen vida eterna. ¿Sí? Tienen vida eterna. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? Nosotros conocemos a Dios porque tenemos convicción de la vida eterna, porque tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces, vemos allí con qué claridad, queridos, nos enseña la palabra de Dios. Hay algunas personas que dicen, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sí? Cuando morimos, si vamos a estar en el cielo, si vamos a estar con Dios. Pero el que conoce a Dios tiene certeza, tiene seguridad. Dice la Biblia que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Jesucristo dice, es el verdadero Dios y la vida eterna. El que conoce a Dios tiene vida eterna. Tiene seguridad de la vida eterna. Pero el que no conoce a Dios no tiene esta certeza, no tiene esta seguridad. En segundo lugar, leamos 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Allí dice la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Así que vemos entonces aquellas personas que conocen a Dios guardan los mandamientos. No solamente que los conoce, que los lee, sino que los guarda, los memoriza, lo pone en práctica, los tiene en cuenta en su vida. Y nosotros decimos, esta persona conoce a Dios. Mira cuánto celo tiene por hacer lo que la palabra de Dios dice. Cómo guarda la palabra de Dios, cómo la conoce, cómo la memoriza. Y acudimos a Él y su respuesta es, Dios dice, no, a mí me parece y yo creo y yo pienso, no. Él dice, Dios dice. La palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque le conoce y guarda la palabra de Dios y es temeroso en guardarlo. Qué hermoso es esto. Tiene vida eterna, tiene seguridad de la vida eterna y guarda la palabra de Dios. En tercer lugar, 1 Juan capítulo 3, versículo 6. 1 Juan entonces capítulo 3 versículo 6 dice allí la palabra de Dios, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que aquella persona que conoce a Dios, entonces permanece, dice el texto. Está allí estable, está seguro, firme. Nadie lo mueve. ¿Sí? Y dice allí, no peca en el sentido que no practica el pecado, porque todos somos pecadores. El único perfecto santo es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos nuestras debilidades, pero dice allí, no peca, no practica el pecado. Y todo aquel dice que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Así que la Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos limpia de todo pecado, pero hay un proceso en esto, porque allí dice no peca, hay un proceso. En un primer paso nos habla la Biblia que hemos sido librados de la condenación del pecado. En segundo lugar, nos está librando en este tiempo del poder del pecado, pero en un futuro, ¿sí?, Dios nos librará de la presencia del pecado. Así que hoy por hoy, entonces toda persona que no conoce, que conoce a Dios,
¿sí? Que conoce a Dios, entonces no practica el pecado. El pecado no es su amo. Él no es esclavo del pecado, ¿sí? Sino puede orar a Dios para vivir una vida de victoria, ¿eh? Un vencedor, una vida de poder, porque conoce a Dios. En cuarto lugar, perdón, leamos 1 Juan capítulo 4, versículo 6. Primera Juan entonces capítulo 4, versículo 6. Nosotros, dice la Biblia, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, dice, nos oye. El que no es de Dios, dice, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿sí? Así que la persona que conoce a Dios oye la palabra de Dios, escucha a su pastor, a su consejero, ¿sí? Y le decimos, Ricardo, no hay ningún Ricardo aquí, ¿no? Quiero hablar con vos, tengo un mensaje para vos. Y no, mañana, ¿viste? O el mes que viene, ¿no? No quiere escuchar la palabra de Dios. Queremos hacer un discipulado, no. Queremos enseñarte algo, hay un grupo de crecimiento, queremos estudiar. Y no, pero no puedo, esto, lo otro. No quiere escuchar la palabra de Dios. El jueves tenemos reunión por Zoom y no, pero vengo cansado y tengo que preparar la cena. Y no quieren escuchar. Pero tenemos la escuela dominical para todas las edades, sí, pero viene mi suegra. Y no, una vez cada tanto, por supuesto. Uno puede faltar por algún viaje, una actividad, ¿sí? O un familiar que viene a casa. Pero ¿cuántas personas no quieren escuchar? ¿Sí? No quieren escuchar. Y la Biblia nos enseña que la persona que conoce a Dios tiene avidez, tiene deseos, deja todo. ¿Dónde vas? Voy a escuchar la palabra de Dios. Tengo sed, tengo deseo de aprender, de conocer. ¿Sí? Y hace un curso, y va al Müller, y va a una conferencia, y compra libros. ¿Sí? Qué hermoso ver. Personas así que conocen a Dios. Esa avidez de oír, de escuchar la palabra de Dios. En quinto lugar, 1 Juan capítulo 4, versículo 7. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Hoy vamos a terminar temprano. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquella persona que conoce a Dios ama. ¿Sí? Ama a los adictos, a las lesbianas, ¿sí? A las prostitutas, a los delincuentes, a los hermanos, sus parientes, compañeros de trabajo. Ama. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Como dijo Julián, un día tuvo encuentro con Jesús, invocó el nombre del Señor y el amor de Dios se derramó en su corazón, dice la Biblia. Romanos 5:5. Nosotros no teníamos la menor idea de lo que era amar. Esto lo comenté, pero vuelvo a repetirlo. Recuerdo un señor que fue a la iglesia allí en Villarreal con su poncho rojo. Era un cantante de folclore, había sido revelación en Cosquín. Y allí fue a la iglesia en Villarreal con su amante. Lo habían invitado. Y ella escuchó a Juan Carlos Sicone la palabra de Dios. Y fue quebrantado y se arrepintió de toda su bajeza. Inclusive estaba allí esa mujer. Y conoció a Dios. Y este hombre vuelve a su mujer, le pide perdón, le confiesa su vida y ella lo acepta. Allí tienen 5 hijos. Y él cuando lo invitaban a predicar, tenía una voz fuerte, un vozarrón y cantaba allí con sus chiquitos que los ponía delante. Y él cantaba con su guitarra. Y él decía, yo le cantaba el amor, dice, pero no conocía lo que era el amor.
Cuando el amor de Dios se derramó en su corazón, su vida se transformó. Y dedicó como 15 o 20 años sirviendo al Señor allí en los aborígenes, allí en Laguna Yacaré. No viviendo, sino cada tanto iba y cantaba y alababa a Dios allí en ese lugar. Queridos, ¿el amor de Dios está en tu corazón? ¿Amas? Tenemos que buscarte a ver dónde está para abrazarte y saludarte. ¿Vienes a saludarnos? ¿Le has dicho alguna vez a alguna hermana, te amo o te quiero, te aprecio? Cuenta conmigo. Me gusta que me molestes. Visítame. ¿Cuándo te puedo ver? Te estuve extrañando, no te vi estos días. El que conoce a Dios ama. El que conoce a Dios ama. Primera Corintios capítulo 15, versículo 34. Ya lo hemos leído, lo vamos a repetir. Primera Corintios capítulo 15, versículo 34. Allí dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo. Había en la iglesia personas que no conocían a Dios. Y cuando decimos velad, estamos diciendo que están despiertos. Y los que están dormidos no se dan cuenta. Vienen a la iglesia, entran y salen, y no conocen a Dios. No se dan cuenta. No miran sus ojos, sus llantos, su dolor, su tristeza. No los ve. Porque están dormidos. Su conciencia quizás está cauterizada y no se dan cuenta. El que conoce a Dios vela. Es celoso por las hermanas, por los hermanos, por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños. Está atento, despierto, no peca, está en santidad para que Dios pueda utilizarlos. Y nos damos cuenta. Y habla con los pastores, mira esto, cuida lo otro, está pasando esto. Qué lindo ver así, hermanos, despiertos, alertas. Allí está viendo, no estoy viendo una persona que está entrando, buscando la dirección. Así que bueno, qué lindo es esto, ¿no? De ver personas que están atentos, guiados por el Santo Espíritu de Dios, a ver quién necesita una ayuda, a ver quién está solo, a ver quién está allí con mucho interés de saber, de conocer. Qué lindo es esto, ¿no? Entonces estuvimos viendo el mensaje dividido en dos partes. Cómo son las personas que no conocen a Dios y en segundo lugar, cómo son las personas que conocen a Dios. ¿Sí? Vamos a estar en este cierre viendo en la palabra de Dios el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre. En primer lugar, ¿qué es lo que hace Dios para que le conozca? ¿Sí? Y vamos a ver entonces en Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido, muy sencillo. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo Dios para que usted le conozca. ¿Sí? Dice aquí, dice la Biblia, allí está en pantalla, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que está haciendo Dios. Por toda la tierra está golpeando corazones. Está golpeando allí. Y está esperando que tú le abras. Y si tú le abres, dice que él va a entrar y va a cenar. Y va a estar contigo haciendo como una intimidad. Quiero comer con vos, quiero estar con vos, quiero que me conozcas. Qué bueno es esto, ¿no es cierto? Así que desde el punto de vista de Dios, Él está llamando, así como este celular, ¿no? Está ahí llamando. Yo por las dudas siempre lo pongo, lo apago. Él está llamando a la puerta. Quiero entrar.
quiero que me conozcas, quiero salvarte, quiero hacer una obra en tu vida. Pero en segundo lugar, miremos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, que es la respuesta del hombre, la actitud del hombre, ¿sí? La actitud de Dios, Él está golpeando la puerta diciendo, quiero entrar, te amo, te quiero hacer una obra en ti. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la parte nuestra? Ahí dice la Biblia que tenemos que recibirle. ¿Por qué tengo que recibirle? Dice, a los que creen en su nombre. Los que le reciben son aquellos que le creen en su nombre. Él es el Hijo de Dios. Él estaba allí en la gloria con su Padre y por amor a nosotros descendió y fue a la cruz. Y dice el profeta Isaías, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, dice, curados o sanados. Cuando un delincuente recibe un castigo o una sentencia, esa sentencia tiene que ver o está íntimamente relacionado a la falta, ¿sí? Al error que cometió. Y puede ser 1 año y puede ser toda la vida, cadena perpetua. Ahora mira un poquito en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pon tu mirada hoy en la cruz. Todo lo que él padeció, su agonía, su dolor, su sufrimiento. Horadano dice sus manos y sus pies. Porque ante los ojos de Dios, tu pecado y mi pecado era gravísimo. La redención, dice la Biblia, no se logrará jamás. Estamos separados eternamente de Dios. Y Él tuvo que padecer porque era grave nuestra falta, nuestros pecados. Yo tengo ahora 72 años y cometí un pecado por día, miren, serían 72. O 72 por 365, ¿no? Es grave, queridos, es grave. Y cuando le creo, me arrepiento, me doy cuenta, Señor, cuánto me amas. Entiendo que ocupaste mi lugar en la cruz, ese era mi lugar. Ven a mi vida, sálvame, límpiame con tu sangre. Y de ese instante, dice la Biblia, sos declarado hijo de Dios. Y tú puedes decir como Julián, a partir de ese día, conozco a Dios. Porque Él entró, rompió las cadenas que me atan al pecado. Y apareció el gozo, la paz. ¿Sí? Apareció el amor, la seguridad. Tengo convicción, transformó mi vida. Puede restaurar mi hogar, mi familia, mi trabajo. El que conoce a Dios, uno se da cuenta. Lo vive, lo transmite. Es otra cosa. Vamos a hablar con Dios en esta hora. Y si hay alguna persona que no conoce a Dios, pero dice hoy, yo quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte. Sé que el pecado es lo que me impide, pero hoy quiero tener un encuentro con Dios, hoy quiero conocerte. Hoy quiero guiarte en una oración. Si ese es tu deseo, habla con Dios de esta manera. Dile así, querido Dios, creo que Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz. Creo que el castigo de mi paz fue sobre Él. Hoy estoy arrepentido de mis pecados y le pido al Señor Jesús que venga a mi corazón para que con su sangre me limpie de todo pecado. Sálvame, Señor. Quiero conocerte. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Yo hice esta oración cuando tenía 17 años, hace mucho tiempo, pero quiero saber si hay algún amigo que hoy nos visita me acompañó así en oración. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano. Si hay algún amigo que oró así en esta hora. ¿Hay alguien así que oró, que me acompañó? Porque quiero dar gracias a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien más así que oró? Así creo que es Leo, ¿no? Sí, muy bien, Leo. Gracias por tu visita, ¿eh? Oremos por él, ¿eh? Vamos a orar. Bien, otra persona. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Dios te bendiga mucho, ¿eh? Vamos a orar por estas dos personas, ¿sí? Querido Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, porque tú estás haciendo tu obra, Señor. Porque tu obra es para perdonar, salvar, transformar, Señor. Que te conozcan. Bendice a estas dos personas, Señor. No las conocemos con seguridad, pero haz tu obra, Señor. Y de acuerdo a tu fe, a su fe, te pedimos que tú les perdone y les salve para tu gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno.